FM 89.1, Radio Universidad. 6:05 de la tarde, y decíamos, ¿no?, que es una buena noticia, que ojalá se pueda llevar a cabo esto de la libertad de patentes, ¿no?, que liberen las patentes de las vacunas. Y para hablar de eso hablamos ahora con Nuria Hiniger, dígame si después si lo pronuncio bien. Ella es investigadora del CONICET e integrante de Liberación Corriente de Ciencia por la liberación de las patentes. Vamos a hablar con ella. Muchas gracias por atendernos, Nuria. Guilla Toivero, Jorge Chamorro y Noelia Vanina te saludan. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Podemos alegrarnos o es muy pronto todavía? No, me parece a mí que es una buena noticia. Sobre todo es una buena noticia porque estamos discutiendo todos y todas a lo largo y ancho del mundo qué es esto de liberar las patentes. Y entonces, aunque los reflejos de nuestro movimiento popular argentino, por lo menos, sean, si Estados Unidos está diciendo que liberen las patentes, ¿dónde está el gato encerrado? Es importante que empecemos a discutir esto, que se masifique la discusión, porque para que efectivamente se liberen las patentes hace falta que un verdadero clamor mundial. ¿Y usted a qué cree que se debe esta generosidad de Biden? ¿A qué veía que Rusia y China estaban invadiendo de vacunas a todo el mundo y Estados Unidos no? ¿O verdaderamente es algo que se dio cuenta de que la humanidad necesita? Bueno, a mí me parece que hay, por un lado, una identificación, lógicamente, de que lo que se llama ahora diplomacia de las vacunas está, es decir, que todos los países están negociando a través de la compra de vacunas con países con los que antes no negociaban, por ejemplo Rusia y China y la India, algunos países, sobre todo América Latina, que tienen comercio fundamentalmente con Estados Unidos, de repente se encontraron con que Estados Unidos tenía una política de no venderle vacunas a nadie, digamos. Trump había definido una orientación política que se llamaba American First, América primero, y que con esta política había decidido no vender, no exportar vacunas. Con lo cual, claro, apareció una necesidad de comprar, de conseguir vacunas para el resto de los países, para los países dependientes, países pobres, no tan pobres como el nuestro, de negociar con estos países, y se puso, áspera la disputa entre los grandes países y poderes, digamos. Pero por otro lado, también evidentemente se dieron cuenta de una cosa clave en las pandemias, que es que nadie se salva solo. Ellos tienen ahora, Estados Unidos, vacunada la mayoría de su población. Hoy justo me contaba un colega que en California están en un lugar de California, están todos vacunados. No es que no hay casos de COVID, pero aparecen sobre población vacunada, con lo cual todo está en funcionamiento, y es como si, no sé, yo tuviera a mis hijos en la escuela y me entero que un amiguito se enfermó, no sé, de rubiola, digamos, claro, o de angina. Sí. Sin embargo, claro, como el resto del mundo, al no tener esa misma inmunización, la migración habitual entre los países, el movimiento de personas entre países para trabajar de un lado de otro es continuo, con lo cual las cepas mutan, porque no se resuelve la situación de la pandemia, y entran a Estados Unidos las nuevas cepas y se vuelven a contagiar. Con lo cual, evidentemente, también Biden notó que si no se inmuniza a todo el mundo, no se salva a nadie. Y entonces esto tiene que ver también con una decisión del gobierno de Estados Unidos de empujar la liberación de las patentes. De todas maneras, por ahora es simplemente una declaración. Falta todavía un mes más o menos para que se reúna la Organización Mundial del Comercio, que es donde se discute esto y donde se va a votar, digamos, la iniciativa impulsada por Sudáfrica y la India originariamente, pero que ya lleva más de 130 países a favor, ¿no?, de liberar las patentes de las vacunas y de los medicamentos del COVID por lo que dure la pandemia. Nuria, mucho gusto. Quería preguntarle, básicamente, si puede primero explicar qué significa una patente, qué consecuencias tiene,
si se puede suspender, como propone, en realidad no se habla de eliminar, sino suspender en momento de pandemia, cómo se efectiviza esa práctica, cómo se plasma en la realidad en estos tiempos, algo que nos desasne de todo esto porque es la base para entender todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Hoy existen más o menos 10 vacunas de más o menos 10 laboratorios, ¿no? Públicos y privados. Lo primero que hay que decir es que todas esas vacunas, todas, aún las de los laboratorios privados, se han hecho con financiamiento estatal en todos los países. Por ejemplo, una de las vacunas norteamericanas, Moderna, está hecha 100% con financiamiento estatal, a pesar de que hoy es de un laboratorio privado. Esto es lo primero que hay que decir, es decir, los trabajadores y trabajadoras y el financiamiento para llevar adelante los desarrollos de las vacunas, digamos, para descubrir cómo se hace una vacuna y desarrollarla, es decir, producirla, es que estar en condiciones de producirla, es con financiamiento del Estado. Y esto es muy importante porque en general no se entiende de dónde se produce el conocimiento. El conocimiento se produce en universidades, el salario de nosotros, de los investigadores y las investigadoras, es un salario estatal en la mayoría de los países, y entonces hay que decir que el conocimiento, no solo porque lo producimos nosotros, sino por la importancia que tiene, en este caso las vacunas, pero el conjunto del conocimiento científico para la humanidad, es un bien público. ¿Esto qué quiere decir? Que los frutos del conocimiento debieran ser de todos y todas en la humanidad, digamos, y no apropiárselos por, una empresa privada que se lleva las ganancias de un financiamiento público. Esto es lo que ocurre con las vacunas. Ahora bien, esta es una situación totalmente particular, digamos, estamos viviendo una pandemia en la cual habitualmente las empresas se apropian del conocimiento científico, pero esta es una situación muy específica, digamos. Si no vacunamos, somos 7.000 millones de personas en todo el mundo. Si no vacunamos a la inmensa mayoría, la pandemia no se termina. Las cepas del virus van mutando y ahora lo estamos sufriendo en carne propia en la Argentina. Son más contagiosas, más letales, con lo cual la manera de frenar esta pandemia es inmunizando a la mayoría de la población. Estos 10 laboratorios que tienen la propiedad, es decir, que son quienes saben y pueden producir exclusivamente las vacunas, lógicamente, aunque sean gigantes, igual no pueden producir 7.000 millones de vacunas. Digo, claro. La escala de producción que tienen igual les queda corta. A esto se le suma además que hay algunos países, los países más ricos, que además de vacunarse ellos solos, además acopiaron vacunas. Con lo cual, por un lado, solo los laboratorios que tienen la propiedad intelectual de las vacunas pueden producirlas y además están mal distribuidas. Entonces esa combinación de cuestiones hace que existan países, como decía antes, como Estados Unidos, que la enorme mayoría de la población está vacunada, y otros países como Haití, que queda al lado de Estados Unidos, que no hay ni uno vacunado, ni una sola persona vacunada, ni una. Entonces, ¿esto cómo se enfrenta? Bueno, liberar las patentes quiere decir que esa propiedad intelectual, digamos, que ese derecho de propiedad intelectual, es decir, que solamente cada uno de los laboratorios puede decidir dónde y cuánto y cómo produce, se libere. Es decir, que un laboratorio en la Argentina, un laboratorio público, por ejemplo, en la Argentina hay laboratorios públicos, hay alrededor de 30, no todos ellos están preparados para producir vacunas, por supuesto, estamos muy atrasados porque hubo mucho de financiamiento en el gobierno de Macri, pero si se hiciera una inversión, de acá a un tiempo podríamos producir en nuestros laboratorios universitarios, podríamos producir vacunas. Bien, sobre Nuria. todo... Sí, bien, le agradecemos mucho, pero está por hablar el presidente y en una universidad pública tenemos que escuchar al presidente. Sí, Muchísimas gracias por esclarecernos esto y darnos esperanzas a todos. Le agradezco mucho. Gracias por llamar. Que tenga buenas tardes. Hablaba Nuria
Hiniger. Ella es investigadora de CONICET e integrante de Liberación Corriente de Ciencia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.